¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvid Alonso Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre hipertensión arterial. Acompáñame. Bien, es la guía de hipertensión arterial sobre el diagnóstico y tratamiento del grupo de la Sociedad Europea de Cardiología y que ha sido publicado en la Revista Española de Cardiología el 2019. Así que, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta oportunidad? En esta oportunidad vamos a tratar fundamentalmente lo relacionado a la evaluación clínica y de daño orgánico causado por la hipertensión, ya en pacientes hipertensos. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tratar? El corazón en la hipertensión arterial, los vasos sanguíneos, el riñón, la retinopatía hipertensiva y el cerebro en la hipertensión arterial. Asimismo, también cuando ya demos tratamiento al paciente, la regresión de daño orgánico a través de algunos mecanismos que nos permitan evaluar ese punto y cuándo remitir al hospital a un paciente hipertenso. Bien, y esta es la relación de los temas y los tópicos que vamos a tratar. Estas las vamos a ir disgregando en capítulos pequeños para que pueda ser abordada y visto por ustedes con mayor facilidad. Así que continuamos. Y ahora vamos a hablar sobre la evaluación del daño orgánico causado por hipertensión arterial. Sabemos que los pacientes hipertensos tienen riesgo elevado, riesgo muy alto de complicaciones cardiovasculares. ¿Quiénes? Aquellos pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular, aquellos pacientes diabéticos, aquellos pacientes que cursen con enfermedad renal crónica, hipertensos de grado 3, pacientes que tengan colesterol elevado. Todos ellos tienen riesgo alto y muy alto de problemas cardiovasculares. Y esto suele aumentar el riesgo de complicación de carácter mortal en un 10%. Quiere decir que es altísimo el riesgo. Y deberían ser objeto de intervenciones estos pacientes de una forma mucho más cercana. ¿Qué es lo que se debe de realizar en estos pacientes? Cambios y modificaciones del estilo de vida, por ejemplo. Es fundamental iniciar con esto. Y además de ello, en estos pacientes que de por sí ya tengan riesgo alto y que sean hipertensos, un tratamiento farmacológico, antihipertensivos, estatinas, en algunos casos, además de ellos, agregar antiagregantes plaquetarios. Bien, entonces en estos pacientes debemos de rescatar una tabla que nos define la estratificación de riesgo y este es el SCORE. Este SCORE marca el inicio de una valoración en los pacientes y el riesgo que puede tener a 10 años posteriores a esta evaluación. Existe mayor beneficio de esta evaluación del SCORE en pacientes de mediana edad con hipertensión arterial. Ahora, si el daño orgánico inducido por hipertensión está establecido, considerar el tratamiento farmacológico de todas maneras, además de hacer el cambio y modificación de estilo de vida. Y este es el cuadro SCORE, que nos categoriza a nuestros pacientes con un riesgo cardiovascular de acá a 10 años. Hay que tener muy en cuenta que existen 4 categorías. Riesgo muy alto, aquellas personas que de por sí tienen un cuadro o una enfermedad cardiovascular documentada, pero a la vez que tengan una condición de la presencia clínica de esta enfermedad cardiovascular, que esta enfermedad cardiovascular esté documentada en pruebas de imagen, pero a la vez estos pacientes puedan cursar con algún problema relacionado a diabetes mellitus o a enfermedad renal crónica grave. ¿Qué quiere decir esto? Una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Entonces, el SCORE para estos pacientes como riesgo pone a 10 años un 10% a más.
quiere decir que el riesgo es muy alto. El riesgo alto serán aquellas personas que tengan una elevación pronunciada de un solo factor de riesgo, particularmente, por ejemplo, concentraciones de colesterol elevados, hipercolesterolemia familiar o hipertensos de grado 3. La mayoría de los demás diabéticos también están incluidos en este riesgo alto. O sea, si yo tengo un paciente diabético, de por sí vamos a estar teniendo en él un riesgo o alto o muy alto en esta estratificación SCORE. ¿Quiénes más van a estar en riesgo alto? Aquellas personas que tengan hipertrofia ventricular izquierda de carácter hipertensiva o enfermedad renal crónica moderada. ¿Qué significa esto? Que el score de riesgo a 10 años va a estar entre un 5 y un 10%. El riesgo moderado son las personas con un score de riesgo a 10 años de entre 1 y 5%. ¿Quiénes están en esta categoría? Aquellas personas que estén cursando con hipertensión de grado 2. Y el riesgo bajo, personas con un score de riesgo a 10 años menor al 1%. Este cuadro también nos sirve para poder hacer una valoración de cómo estratificar a nuestro paciente y se debe tener en cuenta fundamentalmente la evaluación de daño orgánico causado por hipertensión a través del apoyo de las pruebas básicas de cribado, que también ya se ha presentado en un video previo. Acá simplemente los vamos a mencionar. El electrocardiograma es importantísimo, el cociente albúmina creatinina en orina, la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular, una fundoscopía para ver si hay o no retinopatía hipertensiva. Además de ello, se tiene que hacer un cribado más específico de daño orgánico. ¿Qué apoyo diagnóstico nos brinda este cribado más específico? La ecocardiografía, la ecografía carotídea, la ecografía abdominal y el estudio Doppler. Asimismo, el índice de rigidez aórtica y aterosclerosis subyacente, el cribado de enfermedad arterial de extremidades inferiores, las pruebas de función cognitiva y las pruebas de imagen cerebral. Ahora bien, entonces, después de haber hecho una evaluación del daño orgánico causado por hipertensión, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Establecer las características del daño orgánico causado por hipertensión. ¿Y cuáles son estas categorías? Vamos a hacer una valoración del corazón en la hipertensión, los vasos sanguíneos. De igual forma, en el paciente hipertenso, el riñón en la hipertensión arterial, la retinopatía hipertensiva y el cerebro en la hipertensión. Así que todo esto vamos a irlo disgregando por capítulos pequeños para que sea mucho más tranquila la visualización. Ahora entonces nos toca hacer una evaluación del corazón en la hipertensión arterial. El aumento crónico del trabajo de ese ventrículo izquierdo puede producir una hipertrofia ventricular izquierda, una relajación disminuida de ese ventrículo izquierdo por el trabajo extenuante, también una dilatación de la aurícula izquierda que va a condicionar a la larga un aumento del riesgo de arritmias. Tenemos muchísimo riesgo en pacientes hipertensos de que estos puedan hacer arritmias, y dentro de ellas la más frecuente pero también peligrosa es la fibrilación auricular. Pero también ese corazón va a hacer de que empeore o aumente el riesgo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada o reducida. Ahora, entonces, en nuestro paciente hipertenso, ¿qué va a pasar con ese corazón? Tenemos que hacer una evaluación y una valoración tal como ya habíamos visto en el cuadro precedente, a través de un electrocardiograma. Se debe de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y
esta debe ser parte de la rutina de evaluación básica en el paciente hipertenso. Sin embargo, no es un método particularmente sensible para detectar hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, el electrocardiograma, si bien es cierto que no es sensible, cuando hace una detección de la hipertrofia ventricular izquierda, esta proporciona información pronóstica independiente. Eso es fundamental. Si tengo un paciente hipertenso, se le toma un electrocardiograma y ya detecta el electrocardiograma la hipertrofia ventricular izquierda, esta suele establecer un pronóstico independiente. La presencia de patrones de sobrecarga ventricular en el electrocardiograma entonces se asocia a un aumento del riesgo. Eso se debe tener siempre en cuenta. Ahora, la prevalencia de la hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma aumenta con la gravedad de la hipertensión arterial. Asimismo, puede detectar cambios durante el seguimiento y con el tratamiento asimismo. Ahora bien, acá les presento 3 criterios de voltaje electrocardiográfico para establecer hipertrofia ventricular izquierda. Sokolov mayor a 35 milímetros cuando sumamos S en V1 más R en V5. En este cuadro pequeño estamos haciendo la referencia de V1 y V5. También una onda R en VL mayor a 11 milímetros y los criterios de voltaje de Cornell que también están establecidos. Por lo demás, una ecocardiografía transtorácica en la hipertensión puede generar una sensibilidad mayor para hipertrofia ventricular izquierda, de tal forma que esta ayuda diagnóstica genera y establece como predictor de mortalidad en hipertensos y población en general. Su regresión con tratamiento antihipertensivo también predice un diagnóstico más favorable. Si yo quiero valorar hipertrofia ventricular izquierda mejor que electrocardiografía, una ecocardiografía transtorácica. Asimismo, la ecocardiografía transtorácica la podemos encontrar desde el punto de vista bidimensional y esta proporciona, por ejemplo, información sobre la geometría del ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda, las dimensiones de la raíz aórtica, la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, así como la función de bombeo y la impedancia. Ahora bien, si nosotros podemos contar con una ecocardiografía en la hipertensión tridimensional, esta es de carácter más preciso, específicamente para cuantificar la masa del ventrículo izquierdo. Asimismo, puede cuantificar volúmenes y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Qué más puede realizar? Que puede hacer una valoración de la aurícula izquierda y su aumento de tamaño. Esta, toda vez que aumenta, suele estar asociado con complicaciones cardiovasculares, fibrilación auricular incidental y disfunción diastólica. Permite asimismo visualizar la coartación aórtica en los pacientes. Ahora bien, para que nosotros podamos hacer una valoración y una cuantificación anatómica y funcional, mucho mejor es la resonancia magnética cardíaca. Seguimos con el corazón en la hipertensión. Acá tenemos algunos valores ecocardiográficos que se deben tener en cuenta para poder establecer diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Te sugiero que hagas una pausa y puedas hacer una valoración de este cuadro muy interesante. Ahora bien, continuamos. Después de haber visto el corazón en la hipertensión, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ahora hablar sobre los vasos sanguíneos en la hipertensión arterial.
Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.